que existe como una resistencia con la grabación de este capítulo que tiene que ver con las circunstancias de la vida, pero un poco también son excusas, de alguna manera. Y no creo que sea casualidad o circunstancias del tiempo, sino que hay un poco de resistencia con el tema. Sí, sí, sí. Y y a partir de ver eso, como que empecé a preguntarle a algunas personas con las que me vi en estos días, que bueno, que son mis amistades, qué sé yo, que están más o menos en nuestra franja etaria, que pensaban de los 30, qué significaban los 30, ¿no? Y bueno, no a todas las personas le dan un valor y además porque, o sea, sí creo que estar arribando a los 30 hace que nos pongamos un poco nostálgicas. Pero bueno, casualmente en la parada del colectivo, hace unos días me encontré con un chico, un argentino que está haciendo la ciudadanía también. Ajá. Y él dice, bueno, como que me hacía un par de preguntas, ¿viste? Y en una me dice, ¿cuántos años tenés? Digo, 29. Ah, no parecías tan grande. ¡Ay! ¡Qué Me dado! dijo, ¡Ay, es un montón! ¿Y él cuántos años tenía? bueno, claro, yo dije, a ver, pará, amore, porque antes de asesinarte en Italia, te voy a preguntar. Digo, ¿y vos cuántos años tenés para ser tan atrevido, abuelo? Y me dice, 18. Claro. Y, o sea, amiga, en ese momento yo dije, claro. O sea, pensaba en nuestras conversaciones haciendo balances entre los 20 y los 30. Y Ujú. digo, este chico todavía no tiene ni 20. O sea, es Sí, como... sí, me pasó algo, perdón, sí. No, dale, No, dale. me pasó algo similar con una compañera de trabajo que, bueno, la recibimos, bueno, ella es mora, viste, la presentan y qué sé yo vi que era chiquita. O sea, como que la ves que es joven. Y entonces empezamos a hablar, bueno, Mora, ¿y vos cuántos años tenés? 18. Miento, 20 tiene Mora. 20, ah, bien. ¿Y de qué año sos, Mora? Del 2005. Y yo dije, ¿cómo? Y ahí yo digo, no, bueno, para. Hay gente que nació en el 2005 y hoy es una persona funcional, es un adulto funcional. Y Claro. está como... Y lo peor de todo está, por decir esto, y está a la par nuestra, pero en realidad no está a la par nuestra. Le llevamos 10 No, años ya. O sea, claro. es un montón. Igual ¿Y lo que pasa? déjame No, decirte, decime. amiga, que cuando vos le dijiste cuántos años tenés para atreverte a decirme eso, ya eso te dilató. Señora, señora, Sí, sí, sí. pendejo atrevido. Sí, no, fui la señora, o sea, siempre había sido la pendeja atrevida y ahora fui la señora a la que atrevillé. Es que amiga, No, también el gestito este. nada, es que estoy traumatizada. Pero además me dejó pensando porque como, ¿sabes qué fue movilizante también? Como encontrar a alguien de 18 años que está en el mismo proceso que estoy yo a los 29. A ver, obviamente, ¿no? En el mismo proceso, estoy reduciéndolo, Ujú. pero estábamos literalmente sentados en el cordón de la vereda, uno al lado del otro. Entonces, en este momento de la vida estamos compartiendo este espacio con tus humildes 18 años. Y yo pensando, y le comenté en nuestro podcast, le digo, vos sabes que me da gracia que me diga así, porque y ahí dije, no, evidentemente hay una resistencia también a la temática. Más vale, Y sí. como, pero bueno, después también hablé con la Florju y la Flavia movilizada con los 30, te digo, claro, sí, 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 de hecho. es que yo pensaba también lo mismo, porque hace 3 viernes que queremos hacer este podcast y Sí. este capítulo y los motivos por los que no los fuimos haciendo también tenían que ver con la adultez. O sea, che, me surgió esto, che, no pude por esto. Y yo pensaba, digo, bueno, hay resistencia, hay realidad. Es como, había un poco de todo y también a mí me pasaba que yo me sentía como, che, yo me voy a poner a hablar de los 30 y quiero dar algún mensaje sobre los 30 y qué sé yo, sí, o sea, como que, ¿con qué cara? O sea, digo, ¿puedo darlo? O sea, ¿qué mensaje voy a dar si de repente me siento re esperanzada con esta nueva década que puede comenzar y de repente me siento re desesperada con mis objetivos y todo lo que no En pude cuestión de cumplir? minutos, porque no es De un día para el otro, o sea, de un día para el otro, un día, día, pero sí, un día ya es una unidad de tiempo larguísima. Si yo
logro estar un día entero con la misma idea y estado emocional, o sea, yo hace tiempo que no lo consigo, No, no, digamos. no. Y yo creo que también, de alguna forma, viste que hablábamos, decimos, bueno, como qué enfoque o cuál va a ser como el concepto por ahí que queremos darle. Y creo que no está muy en claro, pero porque me parece que en general nadie debe tener en claro nada sobre, tipo, sería muy, no sé, sería muy ambicioso querer definir qué es lo que sucede en alguna etapa de la vida, porque bueno, cada persona, cada generación, o sea, cada grupo de gente lo vive de una forma diferente. Digo, pero también tiene que ver eso con la diversidad de cosas que van sucediendo. O sea, hay gente que a los 30 ya, no sé, cumplió ciertos objetivos de la vida y otra gente que a los 30 los comienza a delinear. O sea, de repente como que a los 30 llegas sin haberte puesto objetivos anteriormente. O sea, como que pienso que son muchos los escenarios e incluso... O sea, entre nosotras dos, vos tendrás tus objetivos, yo tendré los míos y serán totalmente diferentes. O sea, es como que es muy difícil generalizarlo de alguna forma. Sí, por eso me parece interesante como partir de la pregunta, como qué significan los 30, o sea, o si significan algo para vos, porque También. también creo que esta conversación entre nosotras surgió de entender que en algún momento de nuestra vida, que tiene que ver con los 18, los 20, fijamos los 30 como una unidad temporal a la que teníamos que llegar con ciertas metas y objetivos cumplidos. Ujú. Entonces, por ahí lo movilizante creo que tiene que ver con que, bueno, una versión de nosotras en algún momento le dijo, le exigió a nuestra versión de los 30 que No. tenía que ser de determinada manera. Y ahora existe esta versión de nosotras que para mí tiene muchas cosas que decirle a esta Macarena y a esta Agustina que le dijo, vos a los 30 tenés que ser así, 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 haber hecho esto, esto y aquello y vas a ser la más capa, la más feliz, la más, Sí, sí, totalmente. lo que haya sido. Yo recuerdo haber tratado esto, en algún momento hice terapia de grupo y algo que siempre me pasó a mí es que los grupos en los que estuve, o sea, al margen de como de mi grupo de la secundaria, que lógicamente teníamos todas la misma edad, y el de la facu, porque también, o sea, es como que te acompaña dentro de todo el grupo. Digo, después siempre me tocó estar en grupos en los que siempre era la más chica. Entonces, en este grupo de terapia que hice grupal, yo era la que tenía en ese momento, para ahora tengo 20, casi 29, tenía 25, y todas ellas tenían 10 años más que yo, entre 35 y 40. Éramos 5. Entonces, claro, o sea, obviamente yo iba a la terapia con algunas preocupaciones sobre que mi vida se terminaba a los 30 y de repente yo no me sentía, o sea, y todavía me faltaban 5 años para llegar a los 30. Digo que todavía no había hecho cosas o no había cumplido metas y como que se me terminaba el tiempo y no iba a poder hacer todo. Y todas ellas que ya habían pasado los 30 me miraban como diciendo, pero hay vida de este lado, ¿entendés? Y bueno, justo ayer vino de visita mi prima Clary. Y Clary tiene, creo que 33. Y bueno, y como que compartíamos, hablábamos de esto. Ella me decía que ella se siente viviendo sus locos 30. Y digo, y yo siento, o sea, que ahora que estoy por llegar, o sea, si bien ahora cumplo 29, pero como que ya es ahí. Digo, siento como que de repente es como si fuera, o sea, que voy llegando y hay como una tapia. O es como que es la forma gráfica que me lo imagino. Digo, como que hay una tapia que era la tapia que yo me puse. Como al de decir, che, todo esto lo tengo que hacer antes de estamparme contra esta tapia. Y que llegué a la tapia así y me asomé. Y veo lo que hay, porque todavía no, o sea, todavía no puedo cruzarla porque no tengo los 30 todavía. Pero todo lo que hay para allá me parece asombroso. También está bueno como decir, che, miro para atrás y veo de dónde vengo. Digo, pero no sé, o romper la tapia en algún momento, porque digo, ¿por qué esta sensación de que la vida se terminaba a los 30? No la Y sé todavía. también, sí, de una. También sabes que pensaba como, y bueno, ¿y qué pasaba si no cumplías con todos esos objetivos? Y digo, y seguramente, no me cabe ninguna duda de que la mayoría de todas esas cosas, obviamente que hemos ido cambiando y habrán ido cambiando los objetivos, pero creo que si una hace un recorrido de las cosas que hizo hasta acá, tiene que estar más que feliz y agradecida y orgullosa de las cosas que nos hemos ido proponiendo y haciendo. Y cumpliendo. Y cumpliendo con esa lista Totalmente imaginaria y ambiciosa. no tan imaginaria, sí, sobre la persona que queríamos ser. Y digo, bueno, uno puede hacer ese balance de cómo eso se ha ido transformando, como por ejemplo esta idea que traes de que, o sea, como la vida termina ahí y ahora es como realmente, ni siquiera es que empieza una nueva, sino que una empieza como a integrar, o al menos esa sensación vengo teniendo como de empezar también a integrar
un poco de las experiencias que hemos tenido durante este tiempo, las pocas cosas que uno va aprendiendo, sabiendo, entendiendo, o todas esas ideas que uno se ha ido permitiendo también transformar. Y Ujú. ahora con toda esa nueva información, todas esas nuevas herramientas, ¿qué podemos hacer en adelante? Sí. Y bueno, y también digo, no es que nosotras nos levantamos un día dándole valor simbólico a los 30, ¿no? Es como en nuestra generación sí hay todo un mensaje que tiene que ver con tu edad más productiva de la vida, como que de los 20 a los 30 es el momento en el que más podés autoexplotarte para satisfacer cualquier idea que tengas, y ya a los 30 te va a doler la espalda o la rodilla, Sí, es digamos. como, a ver, y justamente estaba pensando en esto, digo, ¿por qué teníamos esta idea como generación de que había que hacer las cosas antes de los 30? Y es por esto que acabas de decir, es porque en algún lado, no sabemos bien dónde, porque así funciona como, vuelvo al patrón cultural, pero así funciona la cultura y demás, como que está inculcado que es la edad productiva. Y a ver, tampoco nos vamos a poner en contra de esa idea. Es cierto, pero ¿qué? Entonces la gente a partir de los 30 ya, bueno, no sé, como que nos jubilemos a los 30 entonces ojalá. Sí, súper homogenizante la idea, porque, qué sé yo, me acuerdo que yo siempre repetí una frase que tenía, que no sé, la decía mucho, que era como que yo tenía la idea de que si yo mañana quería dedicarme a tal cosa, empezaba a estudiar, a formarme y era eso. Sí, No sé, si quería tocar la guitarra, tenía que, no sé, como que había unos ciertos requerimientos para aprender a tocarla. Y que bueno, y que está bien, como que podés cambiar de opinión todas las veces que quieras. Obviamente que si quería ser, esta era la frase, que si quería ser bailarina clásica del Colón a los 30 bueno, sí, capaz que estabas iba a estar llegando un tarde, poco claro, claro, pero... Y bueno, pero digo, qué peligrosa esa idea, sí, porque yo digo, qué sé yo, o sea, a los 50 querés ser bailarín, o sea, bien, digo, como qué hermoso poder permitirse esas cosas, porque a mí me cuesta mucho, como no sentir esta cosa del relojito, ¿no? Como si, como ya no puedo hacer esto, o quizás ya no puedo hacer aquello. Y en sí. realidad esa termina siendo una idea, ¿no? Porque, bueno, capaz no sos la bailarina. O sea, capaz, o sea, ¿por qué no podría? A ¿Por lo qué mejor no? hago una Claro, presentación en el sí, Colón, pero bueno. sí. Totalmente, a mí me pasa eso mucho con, bueno, o sea, toda la vida, o sea, en realidad desde muy chica siempre tuve ese sueño con la actuación. Y bueno, y después la vida misma, viste, te va llevando por otros caminos, a ver, he explorado, he ido a talleres de teatro y qué sé yo, pero no, nunca lo he desarrollado a fondo. Y por ahí de vez en cuando, no sé, es como que me vuelve la pica, y esto mismo que estás diciendo vos, o sea, con el ejemplo de la bailarina, pero llevado a lo mío personal, y de repente estoy así viendo algo en la tele y digo, mira esa actriz, tiene 70 años. Yo no sé si actúa desde los 5. Capaz que arrancó a actuar a los 50 y le tocó un papel de madre en una novela, en una peli. Y está Totalmente. re que te bien, o sea, porque también se necesita gente vieja actuando. Entonces digo, ¿por qué no Ay, a mí podría? me bloqueó un recuerdo, pero, o sea, lo viví de nuevo, que Aquí. era yendo a un teatro, no me puedo acordar qué teatro era, pero sentada al lado del Tommy, tu hermano, y vos haciendo un protagónico en la escuela de comedia musical Cantando y en soprano. cantando. Ay, Dios. Y el Tommy y yo, como, o sea, me acuerdo de mirarnos en el mismo segundo cuando vos empezaste a cantar de, Julia, no sabía que cantaba tan bien. O sea, pero maravilloso, así nosotros re fan ahí, como, Ay, Julia, ¿cómo canta? gracias. Gracias. Cuando vuelva a hacer ese ridículo, los llamo así, me hacen de fans nuevamente. Era ridículo para nada, pero nunca me voy a olvidar de esa mirada de sorpresa de, boludo, el tono de esta chica. El tono soprano era playback, amiga. Como Pero, fue esa mirada de, ¿vos sabías de esto? bueno, pero qué lindo, o sea, que me lo dijiste en su momento, me acuerdo igual, pero qué lindo, como aparte de eso, o sea, como tener, como traer esto, como uno se exige mucho a uno mismo, y fíjate por ahí la mirada del otro, de la afuera. Súper, sí. Y como que decís, de repente vos me decís esto, y yo en ese momento para mí listo, había hecho un papel, no sé, sí, estaba feliz conmigo misma, pero la exigencia era más alta. Entonces para mí no había estado tan bien y yo no era para esto. Tampoco digo que porque ahora vos me digas esto, yo soy para esto, pero, pero bueno, como que está re bueno y también, o sea, esto me despierta otro tema que tiene que ver con los 30 y como por ahí las exigencias que nos ponemos y por qué creemos. Y es porque
estamos como muy sumergidos en las redes sociales y en la comparativa con otras personas de nuestra edad que logran cosas que quizás nos gustarían lograr también. Y sale esta comparativa de, che, este pibe lo logró a los 20 y yo tengo 29 y todavía no, por ejemplo. Bueno, no sabes lo que fue para mí, o sea, las personas que escuchen esto, que me conozcan, saben que, no sé, creo que mi segunda palabra fue voy a hacer la ciudadanía italiana en algún momento. Claro. Y yo tipo a los 29 como mi logro, yo no sé, pensando, bueno, a los 30 ya voy a tener la ciudadanía italiana para los 30 qué sé yo, y sentada en el cordón de la vereda con este niño de 18 haciendo eso, como, Vos pensando que él como cuando llegue a los 30 va a tener 10 años ya de ciudadanía italiana encima. claro, pensaba en toda la vida por delante de ese sujeto. A ver, idealizando, romantizando. No me acuerdo ni el nombre del chico pobre ahora, imagínate. Pero digo, en ese momento, como que hubo como. Y capaz que. Y él me preguntaba cosas y me escuchaba, y capaz que él le decía, mira todo lo que hizo esta loca, qué sé yo, pero. Como en el momento me hiciste recordar eso, como fue, o sea, como yo recién lo estoy haciendo ahora, Claro, y digo, y él, qué bueno que ya lo está haciendo desde este momento, ¿no? claro, Como que se me cruzó, después opino muchas cosas sobre eso, no sé si pienso eso concretamente, si me claro. pongo a profundizar, pero sí se me apareció al instante esta comparativa que decís vos respecto a, como eso, ¿no? Como bueno, o lo que me costó a mí llegar, y desvalorizar de nuevo, ¿no? Lo que hiciste, o Ujú. por qué se valora en función de del rango etario, ¿no? Como vuelvo a esa pregunta, porque digo, ¿en qué punto construimos esta idea? Porque después realmente, o sea, sí, digamos, yo siempre caigo en el capitalismo, digamos, porque, o sea, sí siempre responde a lógicas y a otros intereses para que vos sostengas tu vida bajo esos pensamientos, ¿no? Pero bueno, después lo pienso más en lo subjetivo, en qué momento una se creyó determinadas cosas y cómo esas creencias afectan en tus decisiones y en tu vida singular, individual. ¿Y qué pasa cuando esas cosas también empiezan a caer? Cuando empezamos a permitirnos pensar y sentir de otras maneras, porque podríamos seguir a las corridas tratando de... Sí, de Y qué alguna parte de comodidad. nosotras también lo debe hacer cada tanto. A mí me pasa mucho con la vocación que hablábamos la otra vez, como que construyo ideas que se alejan por ahí de creencias que sostuve durante muchísimo tiempo y cada tanto me agarra la desesperación y como quiero volver a esa idea que traía. Sí, sí, como esa sensación de qué estoy haciendo con mi vida ahora. Sí, 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 sí. totalmente, totalmente. Es súper difícil sostenerle el sentido, ¿no? Y como hablábamos hoy más temprano, todo el tiempo suceden cosas que salen de de esta lista de logros, metas y de planes y de cosas que cumplir. Ujú. Y creo que un poco lo que hace que uno cambie esa idea llegando a los 30 tiene que ver con eso, que se da cuenta de que sí, está bueno tener objetivos, tener metas, tener hacia dónde, pero Ujú. que después la vida es un poco mucho más improvisada, ¿no? Sí. Porque, Sí, y que también, bueno, un poco lo que me comentabas hace un rato, pero también permitirse vivirla justamente. O sea, yo también cuando pensaba en esto de los 30 y pensaba en esta edad, yo también la estoy disfrutando mucho a esta edad. O sea, en realidad estoy disfrutando lo que me di cuenta que me gusta ahora. O sea, es como que también hay un cambio, viste, medio como, no sé si es de personalidad o de placeres. Y también tuve mi quiebre en su momento, como decir, che, yo disfruto un montón salir de joda y ahora es como que no sé si lo disfruto tanto. Papá prefiero más quedarme en mi casa viendo una serie, pero hasta que me amigué como con estos nuevos gustos y demás, hubo ahí como un trajín de entender como hasta dónde era, dónde estaba parada, qué había mal en mí, y en realidad no había nada mal, sino que también yo iba creciendo, iba cambiando. Entonces como que digo, también los 30 siempre los medimos como esta unidad de tiempo en la que uno encaja las metas y qué sé yo, pero también es como que no olvidarse de estar en el presente y decir, bueno, ¿qué es lo que te trae la vida hoy? Al margen de tus sí. objetivos, al margen de la edad que tengas, Y porque qué te también hay. estás disfrutando? Eso. Claro, porque creo que también hay toda una idea acerca de con qué deberías disfrutar cuando, por ejemplo, sos joven o qué es lo que deberías disfrutar cuando sos adulto y ahí una también va surfeando, identificando, no perderse en esa homogenización y poder decir, bueno, lo que a mí me gusta es esto, lo que yo disfruto es esto,
Porque si no, por ejemplo, creo que a veces por girar en esa rueda hacia los objetivos que uno se pone en la vida, o que nos imponen también, porque no es solo producto de nosotras mismas, es que, o sea, en ese intento de seguir girando, es cuando a veces terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, Ujú, porque, o no sé, yo también me identifico mucho con algo, como yo siento como dos momentos claves en mi vida. ujú. Y que no tiene que ver con los 30 se dieron en un momento de edad, qué sé yo, random, a partir de mis posibilidades. Pero es como que durante mucho tiempo sostuve como una vida estable que tenía que ver como con el formar un hogar, con formar un vínculo, una familia con otra persona y bueno, como llevar la vida así, ¿no? En familia. Y un día, no sé, bueno, no fue un día, pero digo, uno por ahí lo siente así, como que un día se te chifló el moño y decís, che, loco, o sea, la verdad que, o sea, o sí, como que llega un momento en el que decís, bueno, esto que me prometía la felicidad eterna, o sea, como, O que lutando. sí, como digo, claro, y que te lleva un montón de proceso y de tiempo construir y sostener y transformar, y vos decís, y bueno, y vengo en esto, o sea, como vengo, me ha transformado a mí, yo he transformado como todo lo que has invertido, y de repente un día eso ya no es, como, o todo eso que habías encontrado en ese proceso ya no está. O ya empezás a sentir que necesitas otra cosa, o tu curiosidad va hacia otro lado, o tus intereses, como hablábamos antes. Siento que ha sido muy difícil permitirse eso en primera instancia, o sea, poder permitirse decir, che, mira, sí, invertí un montón de tiempo, de energía, de recursos, hasta de dinero en construir esta vida y ahora quiero construir una diferente. Digo, tampoco es que un día uno se levanta y le No, pasa eso. es una construcción, pero en buena hora que llega ese permitirse ese cambio que supone como un gran duelo y capaz como verlo de esa forma, o sea, lo puedes ver de esa forma como, che, invertí un montón en esto y ahora lo voy a dejar y voy a empezar de ser otra cosa. Y está re bien, o sea, está piola, porque nada, me parece genial. Sí. Y después te das cuenta que te está sucediendo permanentemente en la vida, que no te sucede una vez, que te sucede mil veces. Y digo, y es difícil, por ejemplo, no sé, cuando cambiar de trabajo, o sea, hacer esas transiciones son complejas, son difíciles, no hay disfrute por más que sea, o sea, 100%, ¿no? Por más que sea tu decisión y tu elección, tiene momentos en los que te hace hasta dudar de si era eso, porque está duro, qué sé yo. O cuando conoces una persona, cuando decidís no ver más a esa persona, o sea, como yo me acuerdo cuando yo era mucho más chica, juzgaba un montón, por ejemplo, las parejas que iban y volvían. Ah, sí. Como me parecía, era como, bueno, o sea, o te separas o no, como, no es bueno para vos eso, como que lo súper No racionalizaba, es y bueno ahora para la entiendo. sociedad. Ah, El amor sí. romántico una, pero digo, hoy lo pienso y digo, claro, ¿no? Es mucho más complejo, o sea, vincularse con alguien, desvincularse con alguien, como va a través, y cosas que pensé que nunca me iban a pasar, hoy puedo decir, che, sí, me terminó pasando tal Sí. cosa, como, Sí, es que creo que eso es lo copado también de, al margen de los 30 que es como la temática del capítulo, digo, pero yo a veces me doy cuenta que voy teniendo más en claro algunas cosas. Y de repente esto que vos acabas de mencionar para mí también es un aprendizaje, pero es como que es un aprendizaje de muchos otros, o sea, como con muchos otros más, de cómo va funcionando la vida y de que esto, sí, te puede pasar una, te pasa mil veces y está bien, pero la primera vez que te pasó fue todo crisis. Ya la segunda como, che, esto ya lo viví, vamos de nuevo. La tercera como, bueno, sí, vamos. Y es como que eso está recopado de ir viviendo y de ir creciendo, te vas conociendo y vas aprendiendo y está muy copado. O sea, es como que es algo que rescato mucho como de tener más años de vida. totalmente. Es que está Sí. bueno para mí, por ejemplo, plantearnos esta temática, esta pregunta, y habrá mucha gente que se identifique escuchándolo, estoy segura, porque creo que por ahí, como una contracara a esto, a esta imposición que nos habíamos puesto de cumplir con esa lista interminable de metas antes de esta edad, creo que puede ser como tomarnos un momento, como lo hacemos en otros aspectos, pero tomarnos un momento para mirar
todo o sea, para hacer como una recapitulación de todo esto, ¿no? Y, porque al final creo que es información y que esa información nos da herramientas, bueno, para tener ese hacia dónde, ¿no? Sí. Como, y que también creo algo que aprendí en este paso por los 20 es que no todo tiene que ver con Ujú, logros y metas como, no sé, por ejemplo, laborales o profesionales o económicas, sino como poder valorizar mucho más, por ejemplo, la red de contención, no solo de contención, pero bueno, se dice un poco así, como ujú. digo, la red de amigos, de familia, de conocidos, que uno va construyendo a lo largo de la vida, cómo eso se va transformando, cómo los vínculos se van mutando. Pero soy muy agradecida de la gente que toma tiempo de su vida, toma energía de su vida para acordarse de que yo existo en este mundo, digamos. Y bueno, por ahí no sé cómo suena la frase, pero realmente creo que, o sea, valoro mucho las personas esas que... Sí, sobre todo, o sea, esto de que estás diciendo al último me gusta también rescatarlo porque también lo compartí ayer un poco con mi prima y es como se valora mucho sabiendo que, sobre todo nosotros tenemos como una red de contención que tienen todas nuestra misma edad, digamos, o estamos en estos momentos de la vida y hoy que sabes que tenés, o sea, la vida se pone como turbulenta y te pasan muchas cosas, entonces se valora el doble, si se quiere, porque sabemos que todos estamos como con los tiempos justos, ajustados, con las mil y una cosas en la cabeza. Entonces esa red es súper valorable. Está muy bueno. Sí, y que o sea, y que realmente nada, primero, nada tiene sentido, nada tiene tanto valor y es imposible, nada de todo lo que hice fue sola, siempre hubo alguien acompañándome, ayudándome, así sea, pero en lo más mínimo, ¿no? Como digo, también hay un montón de vínculos mucho más profundos a lo largo del tiempo y de nuestra vida que nos han hasta sostenido en momentos en los que no podemos sostenernos nosotras mismas. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero Pero bueno, son cosas que pasan. Ah, no, pero está muy bueno y bueno, bueno, eso, como un aprendizaje era eso, valorar estas redes de valora. apoyo que... Ah, iba a traer la gran frase muy cliché, pero como amar más la trama que el desenlace. O sea, como en un momento cuando vos dijiste hace un rato, el hacia dónde, ir hacia dónde o la meta, capaz que es más esto, valorar el camino, valorar el presente, valorar a quienes tenemos al lado, pero no desde un lado como romantizándolo, sino más bien apreciándolo y sabiendo que en realidad eso es lo importante. Sí, está recopado que logres algo, que te lo propusiste, porque obvio, pero aprender a disfrutar el mientras tanto que eso suceda, me parece que es igual de importante. Y eso está bueno como... Sí, Al y final, creo que es siendo conscientes de la existencia y de la muerte en este mundo, totalmente. que nuestra vida no es infinita, que eso, que somos seres finitos nosotros y todos los que nos rodean. Así que pero lo único seguro es lo que tenés ahora, ¿no? Esa lista de el poder compartir. Sí, totalmente. Así que bueno, entonces terminamos dando un mensaje en nuestro capítulo sobre los 30 de que hay que valorar más a los amichis, a los amigues y a las personas que nos rodean y que la vida se trata de momentos. Pero ¿qué se le da sentido a la vida para mí? Sí, pero me gusta pensar que hay un poco que hay un poco de todo eso, ¿viste? Martín Sirio y las Marianas, que al final termina siendo. Olvídate. Mariana, pero nosotras, o sea, nunca nos fuimos dos Marianas, eso yo Sí, amo, amo, amo. totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya ha sido un placer, amiga, compartir con vos este capítulo y sobre todo ha sido un placer compartir con vos la vida, porque hasta ahora hemos compartido desde los 12 años, creo, la vida, y vernos crecer y vernos llegar hasta este momento y poder tener esta retrospección de nuestras vidas Sí, y de nuestras edades juntas, poder hacerlas juntas, para mí está hermoso. sí, amiga, si nos habremos escuchado planeando nuestras vidas. Y acá estamos diciendo por qué no logramos todo esto. Amiga, sí lo lograste, quiero que sepas Sí, que sí todo lo lo que logré. me dijiste sí lo lograste. O sea, te fui a ver a un teatro, o sea, yo no sé si vos le das valor o no a eso, pero te vimos Es cierto. protagonizando un musical, amore, o sea, Amores. ya sos amiga actriz Ya y soy, es actriz cierto. cantante, ya sos, o sea, aviso que ya sos.
Bueno, gracias, amiga. Gracias por el apoyo. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Sí, prometemos que no vamos a tardar un mes más en No, hacer. porque vamos a proponernos algo que no nos dé tanto miedo. Ah, pero bueno, Vamos a sí. hablar de algo que no nos interpele tanto. Bueno, amiga, te mando un abrazo enorme. Un abrazo, amiga. Un placer. Chau, chau.